Pueden empezar. Están en vivo ya. Okay. Buenas noches a todos los que nos pueden ver en esta reunión. Soy Jorge Ortiz, el jefe del Archivo General de la Nación, y los hemos invitado para que nos acompañen a un conversatorio sobre el presente, el pasado, el presente y el futuro del Archivo General de la Nación. En este conversatorio vamos a participar cuatro académicos sobre distintos puntos referidos al Archivo General en principio y a la archivística en general, y en el fondo de todo esto al patrimonio documental de la nación. La idea, la mecánica de esto va a ser unas brevísimas presentaciones de cada uno de los participantes, 5 o 10 minutos a lo sumo, luego de lo cual iniciaremos una ronda de conversaciones. Antes de darles las palabras, quisiera hacer una cosa muy breve de mencionar dos temas sobre la fundación. El archivo pues cumple 159 años, ¿no? El 15 de mayo del año 61 se promulgó la ley que crea el Archivo Nacional. 2 años antes, o año y medio antes, este caballero, Felipe Eugenio Cortés, diputado por Lima, planteó en el Congreso la necesidad de crear un archivo nacional. Es el punto de partida, quizá. He tenido la suerte de leer su moción, y lo que dice es eso: es una vergüenza que un pueblo no conserve su documentación, porque de ahí proviene su pasado, de ahí proviene la visión del presente, y lo más importante, sobre esas bases se puede construir el futuro. Fue por ello, no he encontrado la prueba documental, pero es evidente que muy poco tiempo después esta propuesta prosperó y dio lugar a que el entonces presidente Ramón Castilla creara el Archivo Nacional. Entonces, estos personajes creo que merecen destacarse. De Castilla conocemos bastante, de Cortés mucho menos, por supuesto, pero creo que con ocasión de este aniversario era importante mencionarlo. Bueno, dicho esto, voy a presentar a los expositores o a los conversadores de esta noche. El primero es Nicolás Díaz Sánchez, es un historiador sanmarquino que se ha especializado en la conservación de documentos. Ha trabajado un tiempo relativamente largo en la Biblioteca Nacional en la misma temática, conservación, y actualmente se desempeña como director de conservación del Archivo General de la Nación. Ejerce también la docencia universitaria y en la Escuela Nacional de Archiveros. Nuestra segunda participante es Aida Mendoza Navarro. Es abogada y archivera, ha sido jefe institucional del Archivo General de la Nación durante casi una década. Actualmente es coordinadora y docente en el programa de estudios de archivística y gestión documental en la Universidad Católica Sede Sapienses. El tercero es David Cos Seguil, archivero profesional formado justamente en esta universidad, la Católica Sede Sapienses, y se ha especializado en la gestión de proyectos, gestión documental, gobierno digital y atención al ciudadano. Es docente nuestro en la Escuela Nacional de Archiveros. Y bueno, yo ya me presenté, soy el jefe del Archivo General de la Nación, soy oficial de primera profesión, estudié historia, me especialicé en historia marítima, me doctoré en eso, y digamos, he ejercido la docencia durante muchísimos años. Actualmente la sigo ejerciendo en la Universidad de San Marcos, en la Escuela Superior de Guerra Naval y en algunas otras entidades. Ha asumido este cargo el 17 de abril, es un reto complejo,
pero que lo he abordado con muchísimo entusiasmo y estoy seguro que algo podremos hacer por llevar el archivo hacia el futuro. Entonces, dejo con ustedes a nuestro primer participante, el señor Díaz. Bien, buenas noches a todos los que me acompañan en esta mesa, empezando por nuestro jefe institucional. Bueno, tenemos una jefa institucional también, la doctora Aida Mendoza, que ha sido mi profesor en alguna especialización, y nuestro colega de la Escuela Nacional de Archivística. Y por otro lado, estamos en un día muy especial que, además de ser el aniversario del Archivo General de la Nación, estamos hablando de una fecha emblemática para la archivística en el país, ¿no? Desde el momento en que se toma conciencia desde las altas esferas del gobierno de que es necesario hacer algo con toda esa masa documental que podía estar dispersa por todas las entidades públicas, corriendo el riesgo que corresponde, porque estamos hablando de una época muy convulsionada. No hemos cambiado tanto en cuanto a lo que es el tratamiento de la documentación, porque hasta el siglo XIX, cuando uno hablaba de archivos, hablaba de papeles viejos, ¿no? De almacén, y esos conceptos o esas ideas todavía están, ¿no?, presentes en muchas entidades donde solamente se recurre al archivo como un lugar donde podemos encontrar los documentos que necesitamos en tiempos o en momentos ocasionales, ¿no? Cuando tenemos que probar algún tipo de gestión, cuando de repente control interno nos pide los antecedentes, recién allí le damos el valor, le damos la importancia al archivo, y estamos olvidando de que en realidad el archivo constituye la memoria de una institución, las vivencias. Tenemos archivos personales también. El archivo general propiamente es identificado como la memoria del país, pero al mismo tiempo está supervisando qué es lo que están haciendo los otros archivos. Sin embargo, nos preocupamos mucho por el pasado y de repente descuidamos el presente y no somos conscientes que al mismo tiempo estamos embargando nuestro futuro, ¿no? Siempre miramos al archivo como una institución que se va a hacer cargo de, bueno, de esa última etapa del archivo histórico, donde tiene los laboratorios especializados. Ese es nuestro presente, ¿no? Donde se hace ese trabajo muy al detalle, la restauración, la digitalización, que esa es una tarea que emprenden los grandes archivos y las grandes bibliotecas nacionales, ¿no? Porque tienen la atención respectiva, tienen el presupuesto, ¿no? Pero por otro lado, más preocupante es lo que sucede en el resto del país, sobre todo en los archivos de las entidades públicas, ¿no?, que están, podríamos decir, fuera de Lima, pero en Lima también, cuando nos ha tocado hacer las visitas, nos encontramos con realidades que en realidad no son nada atractivas, ¿no? Antes de hablar de estos archivos, ¿qué hacemos nosotros como Archivo General de la Nación por la conservación del patrimonio, ¿no? Si bien tenemos dos áreas especializadas, tanto lo que corresponde a la intervención directa de los documentos a través de la conservación y la restauración, como a su transferencia a un formato digital a través de la digitalización, y preparándonos un poco para ese futuro que nos espera con tener toda la documentación en línea. Pero por otro lado, no descuidamos esa labor que debemos atender en cuanto a las expectativas que tienen los archiveros y los archivos por saber cómo se maneja, se manipulan los documentos, cuáles podrían ser las mejores buenas prácticas de almacenamiento, cuál es la temperatura, la humedad adecuada, etcétera, ¿no? Y de alguna forma damos algunos alcances a través de normas de conservación para documentos en soporte de papel, manejo de bioseguridad en archivos. Cuando nos convocan, hacemos algunas visitas a los repositorios documentales de otras entidades. Y cuando hemos tenido oportunidad, el año 2019, hemos participado de algunos talleres macroregionales a donde se invitaban archivos de diversas zonas, ¿no? Centro, norte, sur y oriente, ¿no? Y convocábamos por lo menos a los archivos de la región con una gran convocatoria, y la expectativa es la misma, ¿no? No queremos dar el salto a la digitalización y de repente no respondemos o no resolvemos qué es lo que está pasando en el presente, ¿no?
¿Qué es lo que sucede ahora, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en esta realidad nuestra, que es muy frecuente, ¿no? Donde prácticamente los espacios están hacinados, donde el material simplemente llega, es transferido y de repente le damos el gran trabajo al archivero encargado de ese espacio de acopio y le decimos, bueno, mira, tocó la transferencia y te encargamos esta documentación y bueno, ya ese es tu trabajo, organízalo, ¿no? Cuando previamente ya esto tiene que partir de un plan de gestión de la documentación, que también se asocie con la conservación, donde se tome conciencia de que en realidad la conservación está presente en todas las etapas de la gestión documental, incluso desde que se fabrique el documento. ¿Cuál es la materia prima, ¿no? que me va a permitir construir un documento de valor permanente, un papel de buena calidad, una tinta que sea estable, y después cuando va a transitar por los diferentes ciclos de vida para que ya cuando esté superando este momento en que deba ser transferido a la etapa final, pues llegue en buenas condiciones, ¿no? Porque si no, vamos a tener situaciones como esta, ¿no? Situaciones tan críticas donde prácticamente habrá muy poco que hacer, ¿no? Y nos daremos cuenta que en realidad hemos descuidado etapas previas en las cuales nosotros podíamos haber actuado de manera, pues, muy amplia, con muy pocos recursos, porque más que pensar en restaurar, en realidad nosotros deberíamos preocuparnos por la preservación, ¿no? Lo que corresponde a un almacenamiento adecuado, a la ventilación de los repositorios, ¿no? A cuando se hacen las consultas con reglas en cuanto a los préstamos, etcétera, para no tener situaciones tan críticas como estas. Y cuando a veces nosotros nos ponemos a pensar esos grandes proyectos de digitalización donde creen que la tecnología va a resolver todo, pero en realidad ese trabajo material, ese trabajo artesanal de organizar, de describir, de poder tener toda esta información en buenas condiciones, que en realidad es lo que me va a facilitar dar ese último paso, ¿no? La digitalización, porque si no, ¿qué voy a recuperar? ¿Qué voy a mostrar? ¿No? Entonces, nosotros estamos siempre planteando la necesidad de que las entidades, a eso apuntamos, ¿no? Dediquen más esfuerzo, más recursos a la conservación preventiva, ¿no? O sea, nuestro objetivo como Archivo General de la Nación no debería ser tanto apostar por la restauración, y eso también se los manifestamos, sino que todos podríamos ser conservadores, ¿no? Ser conservadores para poder llegar a este último nivel, ¿no? Un nivel donde podríamos manejar los documentos en físico, ¿no? Tenerlos listos, bien acondicionados, para después dar el siguiente paso, ¿no? El paso que nos va a permitir acceder a esa información que está sustentada en estos soportes físicos, o en todo caso también documentación que ya nació como digital. Esto es a lo que apuntamos desde el Archivo General de la Nación. Estamos pendientes de todo lo que puedan demandar las entidades, las personas en sí, ¿no? En cuanto a información y asistencia técnica. Gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Muy ilustrativa su presentación, sus palabras. Invitamos a Aida Mendoza, con quien tengo una larguísima relación de varios años, desde la época en que la visitaba yo en el archivo. Aida, adelante, por favor. Muchas gracias y encantada de compartir con ustedes esta noche de aniversario del Archivo General de la Nación, los 159 años. Y lo que yo quisiera destacar primeramente, y con los minutos escasos que me quedan, 150 años no se pueden decir en 5 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo. Y ya se ha destacado, hace unos minutos leí el post que ha puesto Mariana de Piz, sobre el primer director del Archivo General de la Nación, don Santiago Tábara. Y a mí me gustaría quiero mencionar a todos los jefes del Archivo General de la Nación de la era del doctor Guillermo Durán Flores para adelante. Las instituciones las hacen las personas. Y como las personas hacen las instituciones, no quiero dejar de mencionar a los jefes que han seguido después del doctor Guillermo Durán Flores, como el doctor Luis Enrique Tor,
que ya falleció, Guillermo Loman Villena también, doctor Mario Cárdenas, que tuvo un homenaje muy, muy conmovedor, realmente me encantó verlo. César Gutiérrez, nuestro César Gutiérrez, cronista de los archivos, la doctora Miriam Salas, el doctor Matías Bueno, Pedro de las Casas, yo le seguí luego a Pedro de las Casas, luego siguió la señora Pilar Remí, Teresa Carrasco, 2 veces jefa del Archivo General de la Nación, Joseph Dájera, con quien tengo una gran amistad también, la señora Luisa Better, ya de los más recientes, y la señora Graciela Rengifo. Y ahora estamos con don Jorge Sotelo, mi amigo de tantos años, y que ahora nos estamos reencontrando en esta reunión. Yo vuelvo virtualmente al Archivo General de la Nación después de 20 años. Así de simple, 20 años. Antes, en otras ocasiones, no he participado realmente en ninguna actividad del Archivo General de la Nación de esta naturaleza. Yo doy gracias a Jorge por haberme invitado y poder participar con ustedes y al público, a los usuarios del Archivo General de la Nación. Jorge decía hace un momento, y como jefe del Archivo General de la Nación, algo podemos hacer. Dice, algo podemos hacer. Los jefes, todos, absolutamente todos, han hecho más que algo. No se puede decir que en una gestión no se hizo nada. Eso no entra en ninguna cabeza. Todos, absolutamente todos, han puesto sus aportes en diferentes momentos de la institución. Han habido momentos críticos, ha tenido sus altos y bajos. Y ahora quiero destacar cómo la función del archivero del AGN ha ido evolucionando en el tiempo, primero con el doctor Guillermo Durán Flores, fue una primera generación de archiveros que se especializaron en archivos en España, en Argentina, luego vino otro grupo que fue a las becas de Costa Rica, también en Lima se hacía el curso regional de archivos. Después tuvimos ya otra generación que se preparó en la Escuela Nacional de Archiveros y ahora la Universidad Católica C. Sapiense. Y luego tenemos una nueva generación de personal de archivo, en el Archivo General de la Nación, me estoy refiriendo del año 2000 a la fecha. Y quiero destacar también algunos nombres de mi generación cuando trabajamos en el Archivo General de la Nación. Yo creo que es importante decir nombres, aunque me olvide de alguno y me van a perdonar, por favor. Recuerdo mucho el trabajo de equipo que se hacía con Vilma Jun, con Mila Martínez, con Yolanda, mi amiga de travesuras, Yolanda Aviso. Hicimos muchas cosas en el archivo, nos divertíamos como jóvenes, pero hacíamos trabajo con ella. Hicimos la primera exposición de documentos en el año 1981, la exposición de Tupac Amaru en noviembre de 1981. Eleodoro Balboa, Marlit, que todavía está, ellos están en el archivo, Ruth Borja, Roberto Matos, ojalá que no me acuerde de los amigos que tanto nos quisimos y éramos prácticamente una familia. Y la nueva generación del Archivo General de la Nación, pasando ya a esta época, ¿qué cosas necesitamos como personal del Archivo General de la Nación en archivos? ¿Cuál es el perfil del profesional que se requiere para enfrentar la transformación digital, de la que nos va a hablar David, que ya no se puede postergar en el equipo de profesionales del Archivo General de la Nación? Yo quiero puntualizar 10 puntos, básicamente, a manera del perfil del profesional del Archivo General de la Nación para ese futuro, que ya no es futuro porque lo tenemos ya. Contar con una base archivística sólida, porque los conceptos archivísticos, la base teórica, si no se conoce, no podemos pasar al otro paso, no podemos ir al otro paso que es el de la transformación digital, con una formación y capacitación permanente. Un amplio conocimiento del derecho administrativo aplicado a los archivos con la administración pública, el conocimiento de la administración pública. El archivero del AGN tiene que conocer muy bien los principios del derecho administrativo y la administración pública. Conocer la gestión por procesos como base para la innovación en la archivística digital y la transformación digital, para poder entender esta disrupción tecnológica. ¿Qué cosa es esta disrupción tecnológica? Quiere decir que los archiveros van a afrontar cambios
quiere decir que lo va a cambiar todo. Quizás no sea así. Tener un componente de creatividad sería el otro punto del perfil, que pueda ofrecer un servicio de información anticipado plenamente, es decir, mejorar los servicios de los documentos a partir de las necesidades del ciudadano. ¿Qué es lo que el ciudadano quiere como información? ¿Qué es lo que el investigador quiere como información? Poseer inteligencia social. ¿Qué significa esto? Una nueva era de relaciones humanas de manera empática, de manera asertiva, para la atención de los ciudadanos de manera inclusiva, es decir, aquello que ahora se denomina habilidades blandas. Otro punto es, en este perfil, adquirir capacidad de resolución de los problemas de información con el apoyo de la digitalización, por cierto, y la gestión documental. Y algo muy importante, hacer investigación. Investigación archivística. Los archiveros tienen que hacer investigación, no solamente para elaborar una tesis, no, permanentemente. Para ello tienen que documentar el proceso archivístico que realiza el archivero, para aportar luego ideas, para lograr un desarrollo de proyectos innovadores en la archivística, que se necesita tanto. Para ello tiene que tener un buen manejo de las destrezas de herramientas digitales. Ese es otro punto del perfil que quisiera anotar. Otro más, el de planificar actividades de manera ágil, reaccionar en el momento oportuno y evolucionar como profesional. Eso tiene que ser permanente. Ser persuasivo para lograr la colaboración de otros actores que coadyuven al trabajo del Archivo General de la Nación. Tenemos que buscar actores, tenemos que salir fuera del Archivo General de la Nación y ver dónde encontramos esos puntos de coincidencia, dónde se encuentran esas ayudas, porque el Archivo General de la Nación como institución sola, en estos momentos, con los problemas que siempre ha tenido, ¿no? El personal, la falta de presupuesto, etcétera, necesita sumar esfuerzos con otros actores. Y las asociaciones profesionales. Esto es un tema muy interesante. Las asociaciones profesionales, ahora tenemos varias asociaciones que desempeñan un papel fundamental en diversos ámbitos de la archivística. Pero ¿cómo así estas asociaciones? Estas asociaciones son grupos de profesionales dedicados a la archivística, por lo tanto son gente con mucha experiencia, como expertos, para que colaboren y apoyen desde su campo profesional y su especialidad en archivística, porque hay varias especialidades también en la archivística, como la estamos viendo en estos momentos. Nicolás con la conservación, David con las tecnologías del servicio, que pueden asesorar. Ellos pueden ayudar a asesorar a los encargados de los archivos, de tal manera que se puedan resolver mejor las dificultades en la aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones. Como verán, entonces, tenemos ese panorama para poder realizar ciertos ajustes o impulsar un perfil del archivero del Archivo General de la Nación, de manera que pueda entrar en una transformación digital que la tenemos muy fuerte ya. Estamos en la cuarta revolución industrial, y todavía no la asimilamos totalmente, y ya empieza la quinta revolución industrial con espacios inteligentes basados en Internet de las cosas, la computación cognitiva, el despliegue de los cobots. ¿Qué son los cobots? Son los robots. Estos robots que van a ser una ayuda colaborativa a las personas, a los profesionales. Estos sistemas inteligentes de formación que pueden también contribuir a mejorar la relación del Estado ciudadano. Los archiveros tienen que estar preparados para dar una respuesta a una información sólida, rápida, fluida, continua, como la requieren los ciudadanos, los investigadores, los usuarios en general. No sé si hasta ahí estoy bien con el... Hasta ahí llegaste. Ya, perfecto. Ahí me quedo. Muchas gracias. Ahí me Bueno, quedo. esto da materia para conversar, ¿eh? Entonces le damos la palabra ahora al señor Cos, que es nuestro tercer conversador, dialogante. Adelante, señor Cos. Correcto, buenas noches. Primero, agradecer al Archivo General de la Nación por la invitación, en mi calidad de docente, archivero y también exalumno de
de muchos de los que están participando ahí y colega también ahora. Es importante resaltar y aplaudir, ¿no?, el hecho de que los profesionales en gestión archivística podamos interactuar e intercambiar con otros profesionales sobre el manejo de la gestión de una institución. El profesional archivero no es simplemente un custodio de documentos e información, es parte del modelamiento de la gestión de una empresa en estos momentos, dentro de un modelo de transformación digital. Quien les habla ha preparado una presentación en la cual nosotros vamos a poder observar cómo es que la transformación digital no solamente está cambiando nuestra forma de actuar, nuestros procedimientos, nuestras acciones, sino de cómo ha empoderado de una manera categórica al profesional en información, al profesional en archivos, al gestor de desarrollo de proyectos y diseño de productos digitales. Y esa relación, ese diseño de productos digitales, esa capacidad de que ese compromiso que tiene el Estado para poder brindar servicios al ciudadano, es que empodera tanto este concepto de transformación digital. El centro de la transformación digital, no pensemos, no nos equivoquemos, no es la digitalización ni el uso de la tecnología de información. La transformación digital es un cambio de mindset, de mentalidad. Es un cambio en la forma de actuar y de pensar y de trabajar. Sus antecedentes están en la gestión de la calidad, donde pone al usuario en el centro. El modelamiento de cualquier tipo de servicio se basa en la evaluación e identificación de las necesidades, requisitos funcionales, requisitos legales que van a satisfacer la necesidad del usuario y también van a satisfacer sus expectativas. El modelamiento de servicios eficientes hace que un país tenga un ROI adecuado, ¿no? Una devolución de la inversión que sea eficiente, que tenga un impacto social y que permita que las personas accedan a sus derechos, accedan a sus obligaciones y también contribuyan. La gestión documental en un modelo de transformación digital se sustenta justamente para luchar contra la corrupción, y la estandarización que busca también esta transformación digital permite justamente que a través del uso de la tecnología y un adecuado modelamiento basado en las necesidades del ciudadano es que realmente el Estado satisfaga y contribuya a un desarrollo sostenible. Por concepto, la doctora Aida lo ha mencionado muy bien, es cierto, necesitamos disrupción, pero ¿qué es disrupción? ¿O qué es un tema de innovación? Es básicamente la capacidad de pensar fuera de la caja. No podemos enfrentar un modelamiento de transformación digital con conocimientos de administración que ya no se aplican, que no conozcan, que no manejen cómo es un proceso de innovación, disrupción, un modelamiento de un servicio, y que tampoco manejen habilidades ágiles y agilidad en su concepto general para poder nosotros conocer necesidades, ¿no? Ya en muchas instituciones donde hemos estado haciendo proyectos, estamos utilizando el design thinking para poder modelar servicios, es decir, hacer un reconocimiento cognitivo, un reconocimiento de acción en campo, in situ, de qué es lo que realmente necesita el usuario. Y nos ha dado como feedback, y nos ha dado unos insights, unos descubrimientos bastante interesantes, y en los cuales nos damos cuenta que el Estado mismo no le estaba dando lo que el usuario requería, y aún así invertía muchas cantidades de dinero para poder darle un servicio que el usuario ni siquiera lo apreciaba ni lo valoraba. En ese contexto, nosotros mencionamos, ¿no?, una experiencia, por ejemplo, cómo es con un proceso de gestión utilizando tecnología. Uber, en una experiencia muy concreta, logró mejorar la experiencia del usuario, en este caso las personas que contratan un taxi, ¿no?, y le dio una serie de atributos de seguridad, trazabilidad, capacidad de poder recibir el servicio de mejor forma y crear un ecosistema eficiente. Y eso es como debe actuar también el Estado. ¿Qué es lo que nosotros planteamos entonces? ¿Cuáles son los beneficios de la transformación digital, por decirlo y aprovechando el corto tiempo que tiene? Lo que el Estado, lo que las instituciones deben darle al usuario es una experiencia que sea memorable, una experiencia que acoja su requerimiento. ¿Y cómo es el usuario actual? Según estudios en un modelamiento de transformación digital, el usuario actual tiene 3 características. Busca la personalización de los servicios, busca que lo reconozcan como tal,
por su nombre, con características propias. Modelo muy conocido y muy apreciado, Facebook y todas las redes sociales, donde me reconocen como tal. Soy David y estas son mis características y estos son mis requerimientos. La omnicanalidad, la capacidad que va a tener el Estado para poder atenderlo en cualquier canal de atención, valga la redundancia, ya sea personal, ya sea telefónico, ya sea a través de un bot, ya sea a través de un módulo de inteligencia artificial, que haga una interfaz de chatbot para que pueda interactuar, pero que en cada una de esas estaciones la experiencia sea la misma. Yo puedo iniciar un servicio a través del teléfono y terminarlo a través de una charla en chat y recibir la misma calidad de servicio. Y el otro concepto que es muy necesario, que en realidad rige un modelamiento de transformación digital, es la inmediatez. Yo necesito que los servicios sean fáciles, accesibles y en corto plazo. Necesito tramitar un documento en el Estado y necesito simplemente poder imprimirlo desde mi casa y validándome con mi DNI electrónico. Entonces, ¿cuál es la experiencia que le da? La transformación digital centra todo su esfuerzo en modelar en base a las necesidades del ciudadano. Si el ciudadano necesita omnicanalidad, si el ciudadano necesita que el servicio esté en su casa, pues tenemos que modelar así nuestro servicio. Y no pensar en nuestras imposibilidades logísticas, operativas, sino cómo llevamos a una sola plataforma. Y eso ya lo está haciendo a través de la Secretaría de Gobierno Digital. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer en un contexto de transformación digital los expertos en gestión documental y los procesos de gestión documental? Es la tramitación electrónica y la supervisión electrónica. Es decir, la capacidad que tendría, en este caso, el Archivo General de la Nación, de poder interactuar con las instituciones y poder supervisarlas en base a KPIs, indicadores claros, para saber si están cumpliendo con los lineamientos establecidos. Pero además, la auditoría va y lo que están haciendo realmente satisface al cliente final. Es increíble ver instituciones que aplican mucha tecnología, que no han entendido el modelo, aplican mucha tecnología, que tienen muchas certificaciones, sin embargo, cuando uno va a sus instalaciones se encuentra filas, colas. Entonces, no refleja el impacto debe ser sobre el ciudadano. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué podemos brindarles también? Emisiones de resoluciones, certificados digitales con eficacia jurídica, que el usuario pueda ser atendido en una ventanilla virtual. Y una transparencia proactiva. ¿Qué es una transparencia proactiva? Que el usuario no tenga que pedir la información, sino que desde el momento que un documento que sea identificado con características de ser publicado y ser transparente en un portal, desde el momento que lo firma el funcionario con su firma y certificado digital, debe automáticamente publicarse en el portal y puede llegarle un mensaje al usuario que se ha suscrito que le diga que ya el documento está a su disposición y no tenga que pedirlo, porque es un documento declarado para ser transparente. Hay que diseñar y entregar servicios digitales que los usuarios valoren, no lo que pensemos, lo que creemos que él requiere, sino lo que él valora. Y para eso es necesario conversar con él, hacer una serie de entrevistas con nuestros usuarios, hacer una serie de feedback. Hay que establecer canales de retroalimentación con los clientes que sean válidos. Las oficinas de atención al usuario no sirven solamente para llevar el libro de reclamaciones. Un reclamo en realidad es una oportunidad de mejora. Y ahí viene el componente crítico de la transformación digital, la gestión del cambio, donde las personas tienen que saber valorar que nos podemos equivocar, pero si nuestra agilidad nos permite recuperarnos de ese error y conversar con el usuario y mejorar nuestro servicio en el menor tiempo posible de recuperación, eso nos hace ágiles y nos hace eficientes. Modelemos para el cliente. La automatización de los procesos de trabajo es una exigencia actual. No podemos hablar ahora de gestión si no estamos hablando de teletrabajo. La coyuntura nos ha obligado y en realidad el COVID es una oportunidad, por decirlo de algún modo, para nosotros poder crecer. El Estado también está luchando con este contexto del COVID y también hay muchas oportunidades para poder cambiar su forma de actuar. Que los mercados ya no sean lugares donde las personas vayan, sino que los mercados vayan hacia las personas. ¿Cómo lo modelamos? ¿Cómo establecemos esa cadena virtuosa para que los mercados generen los productos que necesito y yo los pueda pedir electrónicamente y estos puedan llegar a mi hogar sin que yo tenga que ir? ¿Por qué seguimos pensando que tenemos que ir, que tenemos que arreglarnos para ir? Hay que pensar fuera de la casa. Estructuras ágiles de gestión, lo mencionó la señora Ida, necesitamos profesionales que tengan características ágiles y tenemos que repensar la institución. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que pensar en un nuevo foco. Mi foco es el cliente y mi plataforma es la tecnología.
tenemos que pensar en nuevas formas de trabajar y además tenemos que brindarle una nueva experiencia. Y de eso tenemos Señor Cos, bastante por hablar. creo que tenemos que pensar en dejar un poquito de espacio para los demás. Muy Correcto. interesante, la verdad No que se preocupe, justo lo iba a terminar. estoy pensando en el cliente, justamente. Mire, Sí, la verdad que todas estas ponencias, estas conversaciones, dan origen pues a varias inquietudes. Yo les voy a comentar algunas cosas nada más. Eh, Como bien se señaló, el archivo ha tenido pues personajes muy representativos a lo largo de estos 159 años, desde su fundador hasta los tiempos recientes y personajes que aún están ahí, ¿no? Y el homenaje que se le dio el otro día a Mario Cárdenas allá en Poma, de alguna manera personifica a la labor del archivero. Los documentos en el Perú han tenido pues muy mala suerte en muchos casos, ¿no? Han habido incendios, destrucciones. El primer gran incendio que por lo menos tengo referencia es el incendio del archivo de la Secretaría del Virrey en el mismo año 21, ¿no? Y después la pérdida de los documentos de un lado para otro. Antes de eso, el saqueo a la Inquisición de Lima. Cuando se cierra la Inquisición, los papeles de la Inquisición son saqueados y se reparte por aquí y por allá, en varios lugares hay papeles de la Inquisición de Lima. Y bueno, hemos tenido eso. Lamentablemente esa es una realidad, ¿no? Hay muchas cosas que están por ahí dispersas, eh, públicas y privadas, que constituyen pues el patrimonio del país, ¿no? Eh, el archivo ha funcionado eh, eh, en varios lugares hasta que finalmente llegó a Palacio de Justicia, se fusionó con otros archivos. Yo recuerdo, yo era muy niño todavía en la década del 60, cuando comencé a ir al entonces Archivo Histórico de Hacienda. Estaba de jefe ahí don Antolín Bedoya Villacorta, personaje muy interesante, amigo de mi familia, un farmacéutico, él era. Este, eh, Comencé a ver estas cuestiones y por supuesto ya en mi condición de estudiante de historia y luego de historiador y también como oficial de Marina, he recurrido al archivo una enorme cantidad de veces. Y no solamente archivos peruanos, ¿no? He investigado en un montón de lugares, la verdad que una larga lista que no viene al caso repetir. Pero lo que siempre he sentido es un enorme respeto por la labor que llevan a cabo los archiveros. No siempre es comprendida. Y no me refiero solamente a los archiveros del Archivo General de la Nación, que hoy día, por supuesto, conmemoramos un aniversario más. Yo creo que a todos los archiveros, todos los archivistas del país, en entidades públicas, en entidades privadas. Ahora bien, el Archivo General, como se ha mencionado acá, pues presenta una serie de retos, ¿no? Bueno, hay siempre retos endémicos, que son pues un tema normalmente presupuestos relativamente escasos que no permiten algunas tareas, algunos esfuerzos. Y ahora, por supuesto, la crisis, ¿no? La crisis. Pero como bien ha señalado el señor Cos, toda crisis presenta una oportunidad. Y esta vez la crisis nos ha llevado a pasos acelerados a apuntar a la transformación. Y ese creo que es el gran reto que presentamos. Y es un reto que no camina por el lado de más máquinas o menos máquinas. Es un reto que camina por el lado de las mentalidades. Ahí ha mencionado muy bien qué es lo que debe ser el archivero del mañana y del presente. Entonces estamos pensando en las nuevas generaciones. Por supuesto, hay archiveros actualmente que están en eso, ¿no? Gente muy preparada, muy calificada. Pero sí, yo creo que el gran reto es ese, la transformación hacia el futuro. Una cosa que me ha gustado de lo que mencionó Aida es el tema de los robots.
sea, debemos llegar a pensar efectivamente en que el servicio de atención de los repositorios pueda ser robotizado. Si no pensamos en grande, la verdad que estamos pues disminuyendo nuestras posibilidades. Efectivamente hay que pensar fuera del cuadrado. Hay un ejercicio ahí de unir 4 puntos, no, 9 puntos con 4 trazos, ¿no? Hay que pensar fuera del cuadrado y ese es el reto. Tenemos que ser innovadores, tenemos que ser creativos. La crisis y la escasez alimentan la creatividad. Eso es lo que tenemos que hacer. Un temita que también me llamó la atención y que, bueno, lo conozco en parte, pero que eventualmente me gustaría que luego el señor Díaz aclare un poquitín, ¿no? Los soportes de la documentación son muy variados. Evidentemente el papel del siglo XVI, del siglo XVII dura más que el papel actual. Eso es una realidad. Los papeles actuales van desapareciendo. Hay pues estos papeles que son esta especie de papel cebolla que casi no se lee, pero también hay esto. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es un documento virtual. Forma parte de nuestro patrimonio, ¿no? Al producir un documento, nosotros estamos construyendo patrimonio documental. Y esto hay que conservarlo, esto hay que preservarlo. Quizá un ejemplo sencillo, ¿no? De lo que estamos hablando. Pensamos en el archivo, en el historiador. Bueno, yo soy historiador de formación profesional, sí, pues pensamos en el historiador, pero no es solo el historiador. Al archivo recurre la persona que necesita una escritura de algún notario que ya falleció para un trámite o recurre buscando información de un ministerio determinado, la década del 40, 50, 80. O sea, el archivo atiende muchas necesidades y claro, es un enorme repositorio, pero es un enorme servicio que se le brinda al conjunto de la sociedad. Y yo creo que la transformación que estamos viviendo y que por supuesto ha sido iniciada también por gestiones anteriores, no quiero decir de que no tengo un complejo adánico, ¿no? O sea, yo creo que este es un proceso en los cuales han habido avances, en algunos casos retrocesos por circunstancias mayores, pero creo que hay que mirar hacia allá, una mirada larga, ¿no? Y tratar de enrumbar los pasos que demos en la dirección correcta. Bueno, dicho esto, y para no extenderme yo también, quisiera abrir un poco el diálogo, y como todos no podemos hablar a la vez, yo quisiera invitar a una suerte de segunda ronda. No quiero una exposición, quisiera más bien que planteen preguntas y comentarios sobre lo que han escuchado de sus otros compañeros de mesa digital, por supuesto. Señor Díaz. O Sí, Aida. sí, A ver, estoy sí, a ver. activando el audio. Muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar, recogiendo sus últimos comentarios sobre, bueno, esta situación de los soportes modernos, sobre todo, ¿no? Ahí hay que tener siempre un seguimiento porque casualmente lo más moderno es lo más efímero, ¿no? Y ahí hay que estar haciéndole un seguimiento desde el mismo archivo central, ¿no? Dando recomendaciones sobre cuál es el mejor papel para producir estos documentos, o como mencionaban ahora, ¿no? O sea, estos nuevos productos que están saliendo, que muy rápidamente pierden vigencia, ¿no? Y que al final van a formar parte de esa memoria. Es algo en lo que siempre hay que estar atentos, ¿no? Formatos, ya sea en imagen, en audio, en video, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que han manifestado mis colegas de la mesa, ¿no? Me quedo con algo que es trascendente para el desarrollo de la archivística, ¿no? Y quizás ahí nos podría dar más alcances nuestra profesora Aida Mendoza,
es algo que siempre estoy pendiente, no solamente a través de la escuela, ¿no? Sino también de alguna otra capacitación que brindo y hay algo que es necesario empoderar, ¿no? Que es necesario reforzar. Nosotros necesitamos que la archivística agarre fuerza, ¿no? Que tenga la posición que corresponde, un reconocimiento como es, ¿no? Como una profesión seria, como David ya nos adelanta, ¿no? Nos dice, hay que planificar, hay que proyectarse al futuro, ¿no? Romper estos espacios que nosotros mismos nos ponemos para encorsetarnos, ¿no? Y va por ahí, ¿no? Mi pregunta va, ¿cómo podemos potenciar esa investigación archivística, ¿no? Porque hay mucho de repente el mercado mismo nos direcciona y quizás los mismos estudiantes solamente están apuntando, ¿no? A conseguir un empleo y de repente a partir de eso, la economía también, ¿no? Eso, vivir, pero eso, ¿no? De repente a través de las universidades, de la misma escuela, la entidad misma como interrector, etcétera, ¿no? Gracias. Aida, si A ver, tienes algo que sí. comentar, Sí, responder. cómo no, yo creo que se puede hacer investigación de todas las actividades que se pueden dar a través del trabajo, del desarrollo diario, de la experiencia del archivero. Se va recogiendo una serie de cuestiones, todos los días son tomas de decisiones, cosas nuevas que vamos viendo, y lo que decía yo es tratar de documentar todo ese trabajo que vamos haciendo para recoger información y que esa información sea nuestro insumo para luego avanzar en el desarrollo de un proyecto de investigación. Y es como vamos a ir avanzando. Una cosa es la investigación formal, digámoslo de alguna manera, en el recinto universitario que tienen que hacer los alumnos. Ahora los alumnos hacen investigación desde el primer día de clases. Desde el primer día. Ya no se espera a que terminen en la carrera, que estén ya casi para terminar y hacer investigación. No, ya se le enseña al alumno con pequeños trabajos de investigación y que vaya haciéndose en esa mecánica de estudio, siempre con la curiosidad de descubrir algo. Ese es el punto, ¿no? Lo mismo sucede en el trabajo. En el trabajo hay muchas cuestiones que nos llegan, hay muchos momentos donde se tienen que tomar decisiones de pronto de algo que ni siquiera lo habíamos visto. Entonces lo vamos documentando y luego emprendemos una investigación. A eso me refería con el archivero investigador, permanentemente tratando de descubrir, tratando de desarrollar. Con esto de la tecnología que se hablaba hace un momento, hay mucho que trabajar ahí. El Archivo General de la Nación tiene dos grandes responsabilidades. La conservación del patrimonio documental de la nación, del archivo histórico, los documentos que se custodian, que tienen un valor, digamos, para el país ya definido, y lo que está afuera, los archivos públicos, que es todo el país. Ese es el gran reto, los dos grandes retos, mejor dicho. Ni uno después del otro, ni uno primero y el otro después. No, ambos, el patrimonio documental que ya está en el Archivo General de la Nación y lo que se tiene que hacer con los archivos del sector público, donde se van a ver otros conceptos además, la transparencia, el gobierno abierto, los datos abiertos, el Big Data y todo esto nuevo que está viniendo, y lo de la transformación digital. Yo apunto a una administración pública inteligente. Hay un libro de Carles Ramió. Él dice, la parte, lo cito textualmente, la parte más burocrática de la administración pública, la resolución de expedientes administrativos de toda índole, puede ser realizada por la robótica y atendiendo al criterio de igualdad. Más adelante ya se dice que las tecnologías de la clasificación y procesamiento de los documentos, usando algoritmos de inteligencia artificial que comprenden el contenido del archivo y su relación con los procedimientos internos establecidos, garantizan la integridad de la información y la seguridad de los datos. Pues vamos a investigar sobre esto. No nos quedemos con lo que dice este autor de este libro. Sigamos investigando, pero no dejemos también algo muy importante, las bases de la archivística. Las bases con las cuales nos hemos informado todos, las bases con las cuales se han formado los profesionales de la Escuela Nacional de Archiveros, de la universidad, y lo que viene más adelante, esas bases son
digamos, las columnas que nos van a servir para seguir avanzando y entender todo lo que viene más adelante, ese futuro que ya no lo vemos en perspectiva, lo tenemos en el día a día. Lo que hoy día es nuevo, mañana es obsoleto. Entonces hay que seguir investigando, como dice, sigamos investigando, enfrentemos a la tecnología para no morir en el intento, ¿no? Es una frase que recojo de muchas veces que se señalan en diferentes momentos de complejidad. Bien. Muchas gracias, Aida, por tus comentarios. Señor Cos, no sé si quiera decir algo, comentar algo. Correcto. Sí, un poco aprovechando los comentarios que han dicho los docentes y profesionales, habría la idea, el concepto que redondea y que complementa es justamente que este nuevo modelo de transformación digital nos enfrenta a una realidad basada en ecosistemas digitales. Se habla de la cooperación, se habla de que las instituciones, para poder desarrollar bien sus actividades, establecen y definen visión para su desarrollo. El ecosistema está conformado, uno, por la parte de las universidades, una cooperación entre el Archivo General de la Nación y las universidades, porque necesitamos que investiguen sobre temas de inteligencia artificial, y ya un poco llevándolo al hecho de que también otro componente que está dentro de esta realidad es la Secretaría de Gobierno Digital, que justamente está trabajando a través de los talleres de transformación digital, los laboratorios de transformación digital, está trabajando alternativas de georreferenciación de datos, que son datos archivísticos. También está trabajando alternativas de lo que es blockchain para el tema de la tramitación de las becas en Pronavec. Entonces, archivísticamente ya hay experiencias las cuales se tienen que capitalizar en este ecosistema. Tenemos que en el ecosistema de generación del sistema de archivos están las universidades, están las empresas de tecnología, están los profesionales que ya desarrollamos proyectos de este tipo, de notificación electrónica, de uso de plataformas de seguridad, de Big Data, analítica, ¿no? Entonces, es importante que el Archivo General de la Nación también tenga una estructura funcional que le permita justamente adaptarse a estos cambios, así como lo ha hecho Colombia, y que tiene en su estructura orgánica una dirección de gobierno digital, la cual justamente permite capturar, desarrollar y adaptar, porque justamente una de las capacidades o exigencias que tiene la transformación digital es que las instituciones sean ágiles para capturar información, procesarla y ponerla en práctica. Y para terminar, uno de los aspectos más marcantes Tenemos un problema la con la cultura red, señor organizacional. Cos. Le pediría que podamos terminar porque parece que la señal no está muy buena en su lado. Bueno, muchas gracias, señor Cos. Mire, claro, correcto. Entonces, un poco para Sí, plantear es que... Ok, gracias. gracias. Mire, en realidad hay varios temas, pues, que pueden dar para mucho tiempo de conversación. Yo al final quiero recoger dos cosas. El mensaje primario de esta conversación es la necesidad del cambio, la urgencia del cambio, y que hay que enfrentarlo, ¿no? Eh, pero ese cambio, como bien ha señalado Aida, no debe hacernos olvidar las cosas básicas, porque al final eso es una realidad, o sea, no va a desaparecer lo que ya tenemos de patrimonio, se va a incrementar con cosas más bien virtuales. Entonces tenemos que prepararnos para eso, pero no podemos descuidar lo otro, y ahí entra la conservación y todo eso. El otro gran tema que no ha sido materia de esta reunión es el Sistema Nacional de Archivos. Efectivamente, los archivos públicos, algunos están bien, otros están regulares y otros no están ni bien ni regulares, están bastante mal. Vamos, entre los que estamos participando en este conversatorio, eso no es pues ninguna revelación, pero
la foto que presentó el señor Díaz da un indicio de cómo estamos en algunos lugares del país. Yo tuve la oportunidad de estar en el archivo de la Municipalidad de Paita, hará 3 años, que funciona en una casa de madera antigua, funciona en el segundo piso, ¿no? El piso de madera, le faltan tablas, y hay documentación desde el siglo XVIII. Y es una pena, porque eso termina por desaparecer y claro, no falta pues el que coja un papel y se lo lleve. Ese es lo triste de este asunto. O sea, el sistema de archivos tenemos que potenciarlo y es un tema, como algunos de ustedes mencionó, es un tema esencialmente de conciencia. Si los ciudadanos no sabemos proteger nuestro pasado, escrito en el caso nuestro, o a través de objetos, o a través de expresiones culturales, estamos negando nuestra propia identidad. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos que enfrentar todos los peruanos. Miren, 1 minuto a cada uno para que se despidan y luego yo cierro esto agradeciéndoles a todos. Señor Díaz. Muy bien, gracias. Recojo la última expresión, ¿no? Un cambio de mentalidad a nivel de los archivos del país, ¿no? Para involucrar a las autoridades, para que reconozcan la trascendencia de los mismos dentro de las organizaciones. No puede ser que hasta ahora, las oportunidades que he salido, se confunda el archivo regional como el archivo central del gobierno regional, por ejemplo. Hasta ese punto puede llegar el nivel de conciencia, ¿no? Y por otro lado, también despertar la iniciativa de los mismos archiveros, ¿no? Para encontrar fuentes de financiamiento para poder mejorar las condiciones, ¿no? Las perspectivas en sus localidades, ¿no? Quizás a través del canon, por ejemplo, ¿no? Poder presentar algún proyecto, ¿no? Que les permita poder resolver la problemática, ¿no? Y no solamente esperar que Lima se los resuelva, sino tener iniciativas locales, ¿no? Okay, Creo que gracias. cambio es allí la perspectiva. Es la palabra, sí. Así es. Aida. Bueno, sí, ya hemos hablado del cambio. Ahora, finalmente, para concluir mi participación, yo quiero mencionar dos temas muy brevemente. El primero, el acercamiento del Archivo General de la Nación a los archivos regionales. A tener un contacto más cercano con ellos en el año 92 empezaron las reuniones anuales con los directores regionales. Yo creo que eso se debe retomar. No sé en qué momento se dejó de hacer, pero es la única forma de mantener un sistema nacional de archivos. Si no tenemos el acercamiento con los archivos regionales, no podemos hablar de sistema nacional de archivos porque tiene que ser de cobertura nacional y sin ellos no es nacional. Y por último, ya para despedirme, simplemente recordar la decisión política de la construcción del Archivo General de la Nación, del local del Archivo General de la Nación. No podemos continuar con nuestra primera entidad archivística nacional en 5 locales distantes unos del otro. Eso no es funcional para nada y los documentos que conserva el archivo están en riesgo. Ya sé que hay la decisión política, por lo tanto, será de repente este año se presenta muy difícil, pero quizás el próximo año se pueda retomar y se logre por fin el ansiado local para el Archivo General de la Nación. Muchas gracias, me despido, adiós y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Aida. Señor Cos, a ver si ahora funciona el micro. Sí. ¿Se me escucha bien? ¿No? Sí, sí, sí. Correcto, mire. En realidad, el punto importante que podríamos tratar o con lo cual podría cerrar es el tema de gestión de cambio, ¿no? Es necesario, lo dijeron desde un inicio, las personas hacen las instituciones. Entonces que tenemos que trabajar en darle las capacidades a las personas porque la mayoría de los proyectos se cae por ellos. Hay excelentes estrategias, pero la cultura se come a la estrategia. Si una institución no tiene a todos sus participantes integrados y alineados a una estrategia con conocimiento y con las capacidades necesarias, todo queda en buenas intenciones. Hay que potencializar, hay que generar un buen ecosistema eficiente y eso va a garantizar que podamos llegar a la transformación de una manera adecuada. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con tan excelentes profesionales y realmente bendiciones para su gestión, para que todo salga muy bien
cuente con el apoyo de todos los profesionales, quien le habla y de la Escuela al Archivo General de la Nación, somos del Archivo General de la Nación y estamos dispuestos a apoyarlo en su gestión. Y feliz aniversario, ¿no? Ok, muchas gracias a todos. La verdad que hay varias cosas por hacer. Es Alexa, que me recuerda que tengo que tomar mis pastillas a esta hora, perdónenme. La verdad que hay, como dice el poema de Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y uno de estos temas es el que ha tocado Aida. Efectivamente, lo del edificio, lo del local para el archivo es uno de los grandes temas que va a haber que impulsar con todo el esfuerzo y con todo el apoyo que podamos conseguir. Yo estoy seguro que esto va a arribar a buen término, pero sí, pues hay que poner, aunque no soy mucho de música, pero hay que poner, como dice el vals, alma, corazón y vida en este tema. Muchas gracias a todos, buenas noches.